Bueno, pues el día de hoy, en este pequeño video, vamos a observar cómo se hace el llenado de la tarjeta de almacén, principalmente en el encabezado, los datos que nos solicita para poder llenar una tarjeta de almacén en la parte de los datos del artículo. Bueno, como podemos ver, esta es una representación electrónica de una tarjeta de almacén. Esta la pueden encontrar en cualquier papelería, así se pide como tarjeta de almacén. Y bueno, en las partes que lo integran en el encabezado, por ejemplo, aquí tenemos mención de que es una tarjeta de almacén. En la parte superior tenemos lo que es la casilla donde dice número. En esta casilla nosotros debemos de colocar el número consecutivo de las tarjetas, tantas cuantas sean necesarias. Por ejemplo, si tenemos 5 o 6 tarjetas de almacén, pues las tenemos que dar un folio, una numeración consecutiva de la 1, 2, 3, 4, dependiendo las que sean. Aquí en la parte inferior tenemos la casilla destinada para artículo. Dice artículo y nos dice descripción completa del artículo, es decir, en esta parte tenemos que colocar toda la descripción del artículo que vayamos a controlar mediante esta tarjeta. Se abre una tarjeta por cada artículo. Por ejemplo, si vendemos, no sé, hablábamos en clase sobre una televisión, tenemos que colocar, por ejemplo, televisión de tal marca, por ejemplo, televisión Samsung de 14 pulgadas, color negra, etcétera, siendo muy específicos en la descripción para que no haya ninguna falta de control en respecto a esa mercancía específica. Si tenemos algún catálogo en el cual nos podamos guiar asignándole un código, pues también en esta parte que dice clave del artículo tenemos que ahí escribir el código. Generalmente las empresas tienen un catálogo de productos y aparte de la descripción ahí tienen cerca un código que inclusive lo utilizan para poder hacer inventarios, para poder hacer pedidos, para poder facturar. Inclusive colocan el número del artículo, lo buscan y ya les aparece la descripción. Entonces eso es básico. Aquí tenemos la parte que dice almacén. En caso de que tengamos diferentes almacenes dentro de la empresa, tenemos que hacer mención en qué almacén se encuentra ese artículo, el que vamos a controlar con la tarjeta de almacén. Aquí abajo dice nombre del proveedor. Bueno, el proveedor, vamos a escribir ahí el nombre de nuestro principal proveedor que nos surte ese producto a nosotros, al cual se lo compramos. Entonces, hablando de televisores, por ejemplo, podemos hablar de distribuidora de artículos electrónicos, SADCB, por decir un ejemplo. Posteriormente tenemos esta parte que dice casillero. Dice casillero, ahí es exclusivamente vamos a colocar si es que el artículo se guarda en un casillero. A veces tenemos la ubicación del almacén y dentro del almacén tenemos distintos casilleros. Ahí es donde vamos a colocar el casillero en el cual se encuentre o podamos encontrar ese artículo. Y posteriormente tenemos este espacio que dice unidad. Esta es muy importante que lo tomemos en cuenta, debido a que debemos de hacer mención cómo es que se controla o cómo es que se distribuye o se maneja ese artículo. Hablando de televisores, que son artículos identificados, debemos de poner ahí unidad, sería pieza. Si vendemos sillas sería pieza. Si vendemos ya cosas ya específicas, tendría que ser así, ponerle por ejemplo pieza. Si vendiéramos por ejemplo tela, tendríamos que colocar ahí metros. Si vendiéramos por ejemplo semillas o algún otro tipo de material que se pese, ahí podríamos poner kilos, podríamos poner gramos, podríamos poner toneladas, dependiendo la forma más usual en la que se controle. En esta parte donde dice límite revisados en, esto es más para el control que debe de tener el almacenista, el encargado del almacén. Y bueno, aquí nos dan fechas de revisión mínimo y máximo. Esto es principalmente para, como les comento, para el almacenista, para que tenga un control de las mercancías o de los artículos, para que no en algún momento le vaya a hacer falta al momento de si nos piden un pedido, valga la redundancia, grande y no tengamos la cantidad suficiente para poder surtir. Entonces aquí el almacenista en esta parte va a tratar de controlar que no tenga ni muchos ni pocos, para que no vaya a provocar un desorden al momento de surtir los artículos. Bueno, esta es la parte importante del encabezado. En el siguiente video vamos a hacer ya casos específicos con los 3 procedimientos, con el fin de que quede un poco más claro. Entonces, pues bueno, aquí dejamos este video y continuamos con el siguiente para poder dar ejemplos prácticos.